Muchas bendiciones para cada uno de ustedes en este día. Yuberquis Cordero, ¿verdad? Siempre derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en sus vidas y en sus corazones. En el día de hoy vamos a hablar, ¿verdad?, en relación a una petición que se hiciera en los comentarios. Cuando hicimos uno de los últimos videos, pues alguien pidió, ¿verdad?, que hablemos acerca de cómo meditar y poner algunos ejemplos. Y, ¿verdad?, yo creo que esto es algo muy importante porque aparte de que nosotros debemos conocer las cosas que nos están pasando, es decir, es bueno entender la parte negativa de lo que nos está pasando, pero debemos poner nuestro enfoque en la solución. Si no conocemos la parte negativa, por qué esto pasa, pues podemos volver sin darnos cuenta o por engaño a caer en ella, por lo tanto debemos conocerla. Pero también debemos enfocarnos en la solución. ¿Qué debo hacer para hacer las cosas correctas? ¿Qué debo hacer para no volver a caer, ¿verdad?, en esas situaciones? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo meditar y vamos a poner algunos ejemplos. El Salmo 4 y su verso 4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. La palabra de Dios nos manda a meditar. Meditar es un beneficio para la mente. Meditar es un beneficio para el espíritu. Meditar es un beneficio para el alma y al final también será un beneficio para el cuerpo. Porque si la mente está bien, está en paz, está tranquila, si el alma está bien, está sana, si el espíritu está bien y está en paz, el cuerpo lo va a reflejar. Por lo tanto, vamos a ponerle mucha atención a este tema y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que también nos dirija, porque hay cosas específicas que Dios nos quiere decir de manera individual. Por lo tanto, yo te voy a pedir esto. Aparte de escuchar este video, órale a Dios y pregúntale para que Él te dé dirección específica a ti relacionado con cosas que tú puedes hacer o que Dios quiere que tú hagas, que te van a ayudar en la meditación. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Eso significa que aunque Dios nos da dones y lo ministramos, como dice la palabra, para bendecir a otros, nunca eso va a sustituir la guía del Espíritu de Dios. Siempre debemos pedirle a Dios. Habrán cosas específicas que Dios quiere tratar contigo, cosas específicas que serán solamente para ti, cosas específicas que serán del Padre Dios hacia su Hijo, que eres tú, que Él quiere tratar contigo. Así que te voy a dar ese consejo para comenzar. Vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de este tema. Lo primero que te quiero decir, o lo segundo, porque ya comenzamos a hablar, te quiero hablar de algunos principios para la correcta meditación. En el video anterior, el cual yo ¿verdad?, que hablaba acerca de este tema, te lo voy a dejar aquí para que lo veas, ¿verdad? Hablábamos, ¿verdad?, acerca de la herramienta importante para la renovación del pensamiento, que era la meditación, ¿verdad? Entonces, tú lo vas a ver luego. Y en ese video, ¿verdad?, dijimos que hay una meditación que no es correcta. Yo no voy ¿verdad?, decir mucho del otro video para que tú vayas a verlo, solamente voy a decir eso. Hay una meditación que no es correcta. Hay una meditación que sí es correcta. Ve a ver el video después para que sepas cuál es la diferencia. Entonces, hay unos principios que debemos tomar en cuenta para la correcta meditación. Y uno de ellos, ¿verdad?, es la cooperación con Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy meditando, la meditación correcta, yo tengo que cooperar, yo tengo que estar activo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que estar activo, es algo activo, no pasivo. Tengo que usar, ¿verdad?, las funciones que Dios me dio, porque Dios no anula tu persona. Lo segundo, ¿verdad?, que es un principio muy importante para la meditación correcta, es la confianza en Dios. La palabra de Dios nos manda que nos acerquemos con confianza. Si yo voy donde Dios, pero no creo en Él, no
creo que Dios me va a escuchar, no creo que Dios está pendiente a lo que yo estoy diciéndole, pues como creíste te será hecho. Entonces yo tengo que ir con confianza, creyendo que Dios está ahí escuchándome, creyendo que Dios está conmigo en el momento en que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Esas dos cosas son muy importantes, ¿verdad? Para que nuestra meditación pueda ser correcta y pueda ser efectiva. Ok, entonces, lo primero en relación a cómo meditar, yo te quiero leer Filipenses 4:8. Esto es una base muy importante para una buena meditación. La palabra de Dios nos dice en ese verso que nosotros debemos pensar en todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza, en esto pensar. Esto es algo muy importante porque esto nos va a ayudar a tener una buena meditación. Esto no significa, ¿verdad? Supón que tú tienes un pensamiento negativo, ¿verdad? Y que ese pensamiento negativo te está atacando la mente. Tú lo puedes llevar a Dios. Tú lo puedes llevar a Dios en meditación, tú lo puedes llevar a Dios en oración. Y eso también es algo importante para poder tener una meditación correcta. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes cosas que están atacando tu mente, cosas que te están haciendo daño, dardos que te están impidiendo tener una meditación buena, el enemigo te está mandando dardos para que tú no pienses en lo justo, en lo bueno, en lo correcto, sino para que esos dardos negativos estén interrumpiendo las cosas buenas que tú quieres meditar y pensar. Entonces debemos empezar por ahí, por tomar todos esos pensamientos y llevarlos cautivos. Tenemos un video que nos habla, ¿verdad?, de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esos pensamientos tú debes llevárselo a Dios, debes comenzar por ahí, ponerlo en la mano de Dios. No es lo mismo cuando yo estoy pensando en algo negativo, es decir, yo conmigo, que cuando yo agarro ese pensamiento negativo y se lo llevo a Dios, es algo muy diferente, Y yo creo que la razón muchas veces por la que a veces los pensamientos negativos persisten en nuestra vida es porque lo pensamos nosotros solos, no se los llevamos a Dios. Entonces vamos a comenzar por ahí, vamos a comenzar por llevarle a Dios todos esos pensamientos negativos que nos vienen a la mente cuando queremos meditar y quieren quitarnos, ¿verdad?, ese tiempo de comunión. Vamos a comenzar por ahí para poder, ¿verdad?, cumplir con Filipenses 4:8 de pensar en todo lo bueno y todo lo justo y todo lo verdadero. Entonces, yo no te lo voy a decir en orden, pero te voy a decir algunos ejemplos de cosas que tú puedes hacer para meditar. Entonces, ya hablamos del cómo, ¿verdad? Necesitamos cooperar con Dios, necesitamos estar activos, necesitamos tener confianza en Dios cuando nos acercamos a Él y necesitamos pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, necesitamos tener esa base en nuestro pensamiento, para lo cual, ¿verdad?, debemos llevarle a Dios todo lo negativo que venga a nuestra mente para que Él nos ayude, ¿verdad?, a eliminarlo. Entonces, ahora vamos a poner algunos ejemplos. Después, ¿verdad?, que le llevamos a Dios todo lo que nos preocupa y confiamos, porque dice la Biblia que como creemos no será hecho, confiamos, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar estas herramientas para meditar. Te voy a decir cosas que puedes hacer, ¿verdad?, que yo practico, pero también te voy a hablar de otras cosas también que te van a ayudar. Por ejemplo, una de las cosas que tú puedes hacer para meditar en Dios es pensar en las obras de Dios a través de la Biblia. Cosas que están escritas en la Biblia y que Dios hizo. Tú puedes meditar en esas obras. Por ejemplo, tú te detienes de repente y comienzas a leer en la Biblia donde Dios abrió el mar rojo y tú comienzas a meditar en Dios, en el poder de Dios, en cuando Dios hizo eso, cómo Dios mostró su poder, cómo Dios mostró su grandeza. Te pones a meditar cuando Dios abrió, por ejemplo, el mar rojo. Te pones a meditar cómo Dios hizo que descendiera pan del cielo. Es decir, cuando yo me pongo a meditar en esas cosas grandes y poderosas que Dios hizo en la Biblia, eso simplemente lo que hace es que aumenta mi fe y alimenta
mi mente en cosas positivas y en cosas buenas. Y eso me ayuda a mí a tener también esperanza de que Dios también conmigo puede hacer cosas grandes y cosas poderosas. Otras cosas en las que podemos meditar es en las obras que Dios ha hecho directamente contigo. En el pasado algo Dios ha hecho contigo que ha sido bueno, algo que ha sido grande. Quizá te sanó, quizá te liberó, quizá ayudó a alguien de tu familia. Medita en eso y ponte a pensar en eso que Dios hizo en esa persona. Ponte a pensar en esa obra que Dios hizo contigo o en ese familiar. Eso también es una buena manera de meditar en Dios. Otra cosa también que yo la utilizo es usar canciones que eleven tu espíritu y tu alma a Dios. Pero debes elegir una canción específica que toque tu alma en ese momento. Hay momentos, por ejemplo, que yo estoy escuchando una canción y esa canción me eleva a Dios. Pero quizás esa misma canción no me va a ayudar en otro momento. Quizás en otro momento es otra canción. Tú debes buscar esa canción que en ese momento ministra a tu alma, que en ese momento ministra a tu vida. Inclusive cuando tú tratas de orar y no puedes orar, meditar de esta manera te va a ayudar a un rompimiento. Tú comienzas y pones una canción que en ese momento te eleve a Dios y eso va a ser un rompimiento en tu vida y tú vas a comenzar a fluir y a orar como debes, orar con eficazmente. Entonces, usar también canciones, porque las canciones son canciones, ¿verdad? Las canciones cristianas son canciones que tienen palabra de poder también, que tienen palabra que ministran, y eso también te ayuda en la meditación. Otra cosa también es un verso bíblico. Por ejemplo, es importante tener un devocional diario, aunque sea de un verso bíblico. Si tú tienes un devocional diario y si no lo tienes, puedes iniciarlo. Todos los días, tener un verso bíblico que tú leas y medites en él. Tú lees ese verso bíblico antes de salir a tu trabajo, por ejemplo, antes de salir a la faena del día, o la ama de casa, antes de comenzar a hacer las cosas que hace en su casa. Y después que tú lees ese verso bíblico, no se va a quedar ahí. Tú vas a seguir meditando en ese verso bíblico. Tú vas a seguir profundizando en tu mente. Así tú vas a ocupar tu mente en algo bueno, en algo positivo y en algo que va a renovar tu mente de manera como Dios quiere. Algo que va a ocupar tu mente de la manera que Dios quiere. Un verso bíblico específico. Puede ser de tu devocional o puede ser un texto bíblico que tú elijas de la Biblia, cualquiera, ¿verdad? Que tú elijas para ese día. Este día yo voy a meditar en este verso bíblico. Me la voy a pasar pensando en este verso bíblico. Me la voy a pasar preguntándole a Dios qué quiere decir esta parte de este verso. Dame revelación. Y tú vas a pasar el día meditando en ese verso bíblico y eso te va a ayudar también a renovar el pensamiento. Otro ejemplo bíblico es pensar en el carácter de Dios. Es decir, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es benigno, Dios es misericordioso. Cuando yo pienso en quién es Dios y su carácter y me pongo a meditar en lo que significa cada una de esas características del carácter de Dios, eso también es una buena meditación y eso también va a aumentar mi fe y eso también me va a ayudar a conocer más a Dios. Y cuando estoy meditando en eso, ¿sabe qué sucede? Que Dios también va a tratar conmigo, porque yo estoy meditando en Dios y estoy tratando de conocerlo más profundamente a través de esa meditación y Dios va a tratar de una manera más profunda conmigo y me va a dar más entendimiento de su carácter, porque Él ve que yo quiero conocerlo, que yo estoy pensando en Él y que yo estoy tratando de profundizar más en quién es Él. También pensar en el carácter de Dios, ¿verdad? Eso nos ayuda, es una buena meditación. Otro ejemplo, ¿verdad?, que les quiero dar es, búscate en la Biblia algún personaje bíblico, puede ser tu personaje favorito o algún personaje bíblico, y mira a ver lo que hacía este personaje para meditar en Dios. Por ejemplo, mi personaje bíblico favorito, después, ¿verdad?, sin contar a Jesús, porque ese no tiene competencia, es David. Yo me voy a los Salmos y veo en el Salmo 8 como David, ¿qué hacía David? David contemplaba las estrellas y decía, oh Dios, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Y David decía, el hombre tú lo hiciste menor que los ángeles, pero lo coronaste de poder y de gloria. Cuando yo veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo,
¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué yo tengo aquí en este salmo? No solamente las palabras mismas que David está diciendo me sirven a mí para meditar, sino que esto me dice a mí que David salía a contemplar las estrellas. David salía a contemplar la luna, y mientras él contemplaba las estrellas y la luna, él meditaba en Dios. Y yo puedo hacer eso también. Si tengo la oportunidad, yo puedo salir y mirar las estrellas de noche, y mirar la luna y comenzar a hablar con Dios y conectar con mi Dios y meditar en él. Entonces, busca otros personajes de la Biblia y mira a ver qué ellos hacían para meditar, qué decían y qué hacían. Las dos cosas, porque David en estas palabras, pero también al salir a contemplar las estrellas me está dando un ejemplo, y me está dando una manera, una idea de lo que yo puedo hacer también para meditar en Dios. Aparte de todo esto, también yo te quiero sugerir, y es algo bueno, busca cosas que alimenten tu meditación. Por ejemplo, escucha cosas que alimenten tu fe y tu meditación. Por ejemplo, cuando yo escucho un buen mensaje de un buen predicador que está hablando de la palabra, lo que ese predicador habla y dice, no solamente me ministra a mí lo que ese predicador está diciendo, sino que yo inclusive Dios trata conmigo no solamente a través de las palabras mismas de esa predicación, sino que Dios le añade cosas y me ayuda a entender mucho más que lo que el predicador me ministró. Y yo a veces, vamos a suponer, pongo a Juan Carlos Harrigan y escucho un mensaje de Juan Carlos Harrigan, para poner un ejemplo, y de repente Dios trató conmigo a través de ese mensaje, pero no solamente las palabras que Dios puso en la boca de ese predicador, sino que mientras yo voy meditando en lo que Dios me dio a través del predicador, Dios me da más. Entonces yo te sugiero eso, escucha cosas, sugerencias, y escucha cosas que alimenten tu fe y que te ayuden a crecer en la meditación en Dios, que te ministren, pero que también a través de ello Dios te añada más todavía. Eso es una buena manera también para meditar. Si tú estás escuchando cosas que afectan tu meditación porque no son buenas, no son correctas, eso va a poner un bloqueo en tu mente para la meditación. Pero si tú escuchas cosas correctas y que alimentan tu fe, eso te va a ayudar a querer meditar más en Dios, a seguir pensando en Dios, y va a añadir más cosas positivas a tu vida. Entonces, todos estos ejemplos, ¿verdad?, que yo te he puesto, te pueden ayudar a tener una buena meditación en Dios. Pero también yo te repito, pídele a Dios también que te dé de manera específica alguna estrategia que Dios tiene específicamente para ti, que también te va a ayudar a meditar en Dios y a renovar tu mente. Amén. Bueno, pues yo espero que este video de hoy es un poquito largo, pero verdad, son cosas que son buenas para nuestra vida espiritual y que nos van a ayudar a crecer en Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que sea de bendición para ti. Y si tú crees que le puede ser de bendición a alguien, compártelo, ¿verdad?, para que esa persona también pueda ser bendecida. Si no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas al canal y que también active la campana para que te lleguen las notificaciones. Tu hermana Yuberkis Cordero, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Bendiciones.